Silencio, silencio. Viola agitó las manos hacia su marido, esperando que Vitya, que dormía en su habitación, no tuviera tiempo de escuchar las últimas palabras de Sergei. ¿Y por qué debería hablar más bajo en mi propio apartamento?, seguía preguntando el marido en voz alta, sin prestar atención al gesto de advertencia de su esposa cuando acordamos con usted que viviría con nosotros durante una semana, solo una semana. Y luego resuelves este problema de otra manera, no lo entiendes. Esa es la verdad, no entiendes que ahora no tengo otra manera y nunca la tendré, no puedo hacer esto. Ríndete, solo ríndete. ¿Cómo se llama? Hacer trampa es hacer trampa, ni siquiera estoy seguro de poder respetarme después de esto, no sé qué está pasando con el respeto, pero tendrás que pensarlo muy seriamente. Eso, te casé solo contigo y no con tus familiares, solo entiendes, Viola, que no puedo ni quiero mantenerte, y además, te lo diré honestamente, recuerdo muy bien tu promesa de empezar a planificar un hijo. Inmediatamente después de recibir su diploma, y ahora llega su diploma. ¿Cuánto tiempo tienes para estudiar? Meses, años y medio, y de ahora en adelante. Él aparece en el escenario. ¿Qué piensas? Si te vas de baja por maternidad, ¿querré apoyarte todos estos años, o todavía no querré alejarte de mi hijo natural por el de otra persona? En ese caso trabajarás para apoyar a Víctor. Entonces, ¿por qué necesito una esposa en la familia? Deben nacer hijos, tus propios hijos. Resulta que me estás poniendo en espera, o te mantendré a ti y a mi hijo, o trabajas y luego sin hijos, y recuerda que solo tiene 8 años, o sea, necesitará apoyo para más o menos años hasta que Annie se recupere demasiado. Quieres mucho de mí, cariño, por eso te digo que soluciones el problema ahora, antes de que se acostumbre a vivir aquí. Bueno, no sé qué sería para él un buen internado, donde poder recogerlo periódicamente en vacaciones o encontrar una buena escuela de cadetes. Bueno, o simplemente enviarlo a un orfanato si no puedes tomar una decisión alternativa que no sea vivir aquí en mi apartamento con mi dinero y evitar el nacimiento de mis hijos naturales. Él no lo hará, y entonces el sol llamó a la puerta. De la cocina salió Sergei y su. La esposa se quedó sola con sus pensamientos difíciles, no podía entender cómo pudo haber sucedido esto. Entonces, un hombre cariñoso y amoroso de repente le mostró rasgos tan desagradables de su carácter, y exactamente en el momento en que ella más necesitaba su apoyo. Y qué bonito empezó todo. Violet y Sergei se reunieron con Seriosa hace años. La niña acababa de cumplir años y en una fiesta conoció a un adulto años mayor que ella y a un hombre experimentado. Sergei es galante e impresionante. A ella le gustó desde el primer encuentro, pero luego resultó que era mutuo. Él trabajaba como alto directivo en alguna empresa que brindaba a la población servicios de conexión a Internet y televisión por cable, y a través de amigos logró averiguar la dirección. Entonces Viola se sorprendió cuando Sergei se acercó a ella cerca de la entrada y le regaló un enorme ramo de rosas rojas brillantes. Este fue el comienzo de su amor, al darse cuenta de que frente a él, en esencia, todavía era casi un niño. Seriosa cuidó a Viola con mucho cuidado y ternura, la ayudó con sus estudios en la medida de lo posible. Por ejemplo, escribir ensayos sobre economía y jurisprudencia rápidamente se convirtió en su deber, corriendo a la farmacia cuando estaba enferma, regresando de allí con un montón de los más variados medicamentos, tratando de complacer a su amada con pequeños recuerdos en las ocasiones más prosaicas. Seriosa no sufrió el olvido habitual de las citas masculinas, como todas sus novias y compañeros de clase, cuando felicitó a Viola por el aniversario del primer encuentro en el segundo mes a partir de la fecha del primer beso u otras fiestas similares inventadas por él un poco más tarde. En el auto Redditi empezó a llevar a Viola a la universidad y a casa, sobre todo cuando hacía mal tiempo, para que la chica no tuviera que esperar demasiado en la parada del autobús a que el minibús recogiera su número. Estaba esta preocupación sobornando el corazón de Viola, y que ella ¿no lo sobornaría? De hecho, de alguna manera poco a poco resultó que Viola y Sergei decidieron vivir juntos y vivir juntos, a pesar de que se conocían desde hacía poco tiempo. Ambos estaban seguros de que su relación era para siempre. La familia de Viola no se oponía a su mayor hija pasando su vida con Seriosa además de Viola en la familia. Su hijo pequeño también estaba creciendo. Resultó que la diferencia entre los niños era bastante sorprendente. Con más de años cuando se conocieron, Víctor rondaba los 3 y era un hombre encantador, gordito y robusto. Viola amaba a su hermano menor, pero apenas participó en su cuidado, por lo que se estaba preparando para ingresar a la universidad. Allí mismo estudió en la universidad,
Así que simplemente empacó sus cosas y se mudó a un departamento de 2 habitaciones cerca del edificio de la escuela. Universidad y, en ocasiones, visitaba a sus padres y a su hermano menor cuando tenía la oportunidad. Después de vivir juntos durante algún tiempo, los chicos se dieron cuenta de que, perfectos el uno para el otro, Viola recibió una propuesta de matrimonio de Sergei, que, por supuesto, aceptó con mucho gusto. Se sentía increíblemente cómoda con este hombre que se encargaba de todo, la ayudaba con las tareas del hogar, no se negaba a ir a la guardia o mirar el pastel en el horno, les daba oportunidades periódicas para relajarse. Él mismo llevaba a las chicas de vacaciones todo el tiempo que estaba visible y no se comunicaba con ningún otro representante del sexo justo. Ganaba un dinero excelente y sabía ahorrar incluso cuando está vestido y zapatos. Era una princesa de cuento. En fin, ese premio gordo que Viola quería ahorrar y lo tenía todo para ello. Debido a que la principal condición para la existencia de la familia de Serge era la presencia de niños, trabajó duro para comprar un apartamento de 3 habitaciones y poder dar a luz al menos 2. Su ardiente deseo inicial era dar a luz casi inmediatamente después de la boda. Pero la joven esposa logró disuadir a su nuevo marido y le rogó que esperara hasta recibir un diploma de educación superior. Serge sabía lo importante que era este momento para su amada y con el corazón encogido decidió esperar un poco a que mejore la situación demográfica del país. El 5.º año resultó difícil para Viola, no solo se estaba preparando para defender su tesis y aprobar los exámenes estatales. Es un acontecimiento muy difícil, pero además la salud de su padre se ha vuelto bastante perjudicial. Al principio no pudieron diagnosticarlo, lo llevaron del centro regional a la capital, luego esperaron mucho tiempo los resultados de las pruebas, al final le informaron a la familia que solo se necesitaban complejos y una larga operación en los vasos sanguíneos. Sin embargo, no se les ocultó el riesgo de tal intervención quirúrgica, el hombre podría morir en la mesa. A pesar de todas las advertencias, la madre de Viola decidió arriesgarse y convenció a su marido. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado y la noche siguiente de la operación, ni siquiera 100 noticias se apoderaron de la niña y pudo afrontar sus emociones solo gracias a su marido. Sergei resolvió todas las cuestiones relacionadas con el funeral y el velorio. No olvides hacer arreglos en la universidad para que tu esposa esté temporalmente ausente por. Las parejas intentaron entretenerla y no dejarla sola, en una palabra, se comportó como un verdadero salvavidas, por lo que la madre de Viola primero le pidió a su hija que se llevara a Vitia con ella al menos una noche debido a la mudanza de su marido. Ella se culpó por lo sucedido y ni siquiera lo ocultó, así que Serge trató bien a su hermano. Vieron dibujos animados juntos. En un enorme televisor de pantalla plana, explotaron. ¿Quién preferiría tirar anillos con un palo? Desde fuera parecía que era una familia maravillosa, su madre, su padre y hijo. Entonces el alma de Viola estaría tranquila si no absorbieras el hedor de la reciente tragedia. Por supuesto, pasaron meses con mi padre y el dolor por la pérdida del cabeza de familia se hizo menos agudo. Viola estaba completamente inmersa en su futuro proyecto de graduación y preparándose para los exámenes y por lo tanto rara vez y poco se comunicaba con su madre y su hermano. En general, mi madre ha cambiado mucho desde la muerte de su marido y se ha vuelto completamente diferente a ella. ¿Cuánto tiempo recordó Viola a su madre? Siempre tuvo un corte de pelo a la moda y un peinado excelente, podía presumir de una manicura moderna y ropa a la moda, nunca se olvidó de cuidarse y siempre cuidó su salud. Esta anciana comenzó a quejarse cada vez más de su salud y pronto falleció mientras dormía, de repente y de alguna manera, al mismo tiempo que Viola se enfrentaba a la necesidad de tomar una decisión difícil, comprendió que ella y Víctor ya no tenían nada. Parientes, ni lejanos ni cercanos. Tío o Teteca se quedaron solos. Bueno, vale, Viola, ya tiene años y está casada. Pero ¿qué pasa con la pequeña Vitia, que en el funeral solo logró pasar el 3.er grado? Los amables vecinos le dijeron que podía ponerse en contacto con el Servicio de Bienestar Infantil y le dirían cómo. Acto. Sin embargo, una visita a esta institución gubernamental no animó en absoluto a Viola, una mujer de años, y en cada uno de sus rostros estaba escrito en cursiva la total indiferencia hacia los destinos humanos que, casualmente, tienen. Diseccionar. Allí rápidamente le explicaron popularmente que podría obtener la tutela de su hermano y recibiría pagos del Estado por él más una pensión de supervivencia. Sin embargo, para recibir todos estos fabulosos caters, tendrá que recolectar una cantidad impresionante de documentos diversos de
Características desde el lugar de estudio hasta el informe de inspección del alojamiento donde se criará el hermano y que esto tendrá que hacerse rápidamente, muy rápidamente, en el menor tiempo posible, de lo contrario el niño será expulsado y enviado a un orfanato. Por supuesto, Viola ni siquiera imaginaba que Víctor tendría que crecer en un orfanato en vida y tener una hermana sana, pero solo el aspecto financiero y legal del problema se le escapó de algún modo a su comprensión en la primera etapa. Pero cuando la niña regresó a casa y empezó a hablar con su marido sobre cómo debían empezar a recoger certificados y características y estalló un verdadero escándalo, se podría decir el primero en la vida familiar. Claro que Viola vio que Sergei no saltaba de felicidad cuando inmediatamente después del funeral llevó a su hermano a su casa, o mejor dicho, a su apartamento le asignaron un total espacio para él y Seriosa le habló con calma como si fuera un adulto. Víctor ciertamente se sentía fuera de lugar, pero Sergei no mostró su insatisfacción tan claramente. Viola se esforzó mucho en complacerlos a ambos. Girando como una ardilla en una rueda, la niña planeaba alquilar el apartamento a los padres para tener el suyo propio. Un centavo para trasladar a su hermano a una escuela local y seguir royendo intensamente el granito de la ciencia para conseguir un trabajo de inmediato, pero la conversación de hoy puso fin a sus planes. Seriosa informó abiertamente a su esposa que no se limitaba simplemente a negarse categóricamente a ver a su hermano como parte de su familia, sino que les recordaba sus planes reproductivos. Quien apoya completamente a Viola y tampoco apoyará a su hermano. Bueno, le exigió que tomara una decisión impopular pero correcta para aceptar el hecho de que el niño no crecerá junto a ella, pero Viola no podía, simplemente no podía físicamente. La niña salió de la cocina y se deslizó silenciosamente hasta la puerta del cuartito en el que colocaron a Víctor. No se oía ningún sonido dentro, pero no tenía dudas que su hermano escuchaba todo perfectamente. Bueno, simplemente no pudo evitar escucharlo porque Sergei se lo dijo a propósito y, especialmente en voz alta, Viola presionó la manija de la puerta y entró. Víctor estaba acostado en la cama, vestido sin desvestirse. La cara estaba empapada de lágrimas y Viola fue la primera en correr a consolar al niño. Es tan natural consolar. La que se siente mal por los débiles, abrazando a su hermano. Viola le dio unas palmaditas en la espalda y en un cálido susurro le prometió que definitivamente sería bueno, solo que no ahora, sino un poco más tarde, pero definitivamente bueno. ¿Me vas a enviar ahora a un orfanato?, preguntó Víctor tratando de hablar en voz baja. No, claro que no. Viola se horrorizó por lo que escuchó de su hermano. Vivirás con nosotros o conmigo, pero seguro en casa donde ellos te aman. No, no te preocupes. La pequeña Viola besó al niño en la frente y se fue, abriendo con cuidado la puerta detrás de ella. Esa noche ella y su esposo por primera vez se acostaron como extraños y no tenían nada de qué hablar. Sí, ya no lo querían, cada uno vivía y respiraba solo su propio resentimiento hacia su pareja. Como no quería hablar y discutir a la mañana siguiente, Viola, cuando llegó a la universidad, lo primero que hizo fue llevar a su amiga más aparte y contarle la conversación de ayer con su marido. ¿Qué piensas? ¿Qué debería hacer? Ella se está rompiendo la cabeza como ella y aconsejará dejar al chico sin importarle todas las dificultades. Vida familiar. Pero la más pragmática María empezó a disuadir a su amiga de hacer esto. En su opinión, un paso apresurado. Tú mismo no comprendes tu felicidad, Violka, simplemente estás loca y esto no es un cumplido tuyo. Sergei te apoya, te alimenta y canta, y a cambio solo le pide a uno que dé a luz a su hijo. ¿Esto es malo? ¿Está mal y su marido tiene razón? O vas, pero no podrás tomar la baja por maternidad, o le das una maravillosa oportunidad de mantener al hijo de otra persona. Eso es lo que necesitas. No seas tonto. Envía a tu Víctor a un internado por al menos 5 días y queda embarazada con urgencia. Tal vez Seriosa se vuelva complaciente con el tiempo y te permitirá llevarte a Vitia durante el fin de semana, no estropearle la vida. Tu madre y tu padre tendrían una sombra de esto. Quédate sola con tu hermano, pero aún así, ¿cómo puedes traicionarlo y enviarlo a una casa de gobierno cuando tiene una hermana? Viola decidió volver a hablar con su esposo. Arréglalo así, di todos los puntos y es recomendable hacer esto. En un momento en que Víctor todavía está en la escuela, para no causarle un trauma al niño que ya está traumatizado por la pérdida de sus padres, Viola se preparó seriamente para tal conversación, tomó e imprimió todo. El monto de los beneficios para sus hijos, averiguó el costo de alquilar un apartamento, calculó los gastos aproximados para un niño de la edad de Vitino,
Resultó que los gastos principales que tanto preocupaban a Sergei podían cubrirse con la ayuda de pagos y alquiler de un apartamento. Ella pequeñas cosas. Viola planeaba poder trabajar incluso durante la baja por maternidad. Pero la conversación con Sergei no funcionó desde el principio. El marido escuchó con indiferencia a su esposa que tenía prisa por informarle sobre el monto de la pensión para la pérdida de un sostén de familia y especialmente de un hijo, y luego simplemente preguntó dónde viviría. ¿A costa de quién te vas de vacaciones, te diviertes y te preparas para la universidad? Todo está claro. No tienes que ser responsable de lo mío, pero eso no va a pasar. Simplemente no quiero que tu hermano viva en mi apartamento. Puedes alquilarlo junto con la casa de tus padres. No me importa, pero aquí estás. Tengo que limpiarlo mañana. No puedo usar una habitación en mi propio apartamento, eso es normal, así que tendré que irme con él, respondió Viola desafiante. Esperaba que su marido cambiara de opinión y se volviera cariñoso como siempre. Pero seriosa es solo. Se encogió de hombros con indiferencia. Haz lo que sabes, te lo conté todo. Solo ten en cuenta que si cruzas el umbral de este apartamento, no te dejaré volver a entrar. Necesito una mujer que anteponga los intereses de nuestra familia a todo lo demás y no se meta con todos los familiares que están en problemas. ¿Por qué elegir a Viola con quien quieres estar a solas o en buenos términos? Elige una vez y por el resto de tu vida, dejando a tu esposa sollozando impotente en la cocina. Sergei se quedó en la habitación hasta la noche. Ya no habló con ella. Viola no pudo traicionar a su hermano porque, por la mañana, después de acompañar a Sergei al trabajo, se retiró a taparse delante de los profesores y empezó a recoger sus cosas. Sabía por experiencia que la palabra de su marido era firme. Y si definitivamente decidió que no había lugar para Vitia, la niña acumuló muchas cosas, clasificándolas cada una, recordaba con cariño dónde y en qué circunstancias la compraron. Casi todo su guardarropa actual se lo compró pendiente. El corazón de Viola se congeló de tristeza, pero él mismo tomó la decisión y ella también tomó su decisión después de ser recogida y empaquetada. Llegó ropa, llegaron muchos zapatos. Luego, después de que el gran almuerzo estuvo ordenado, Vio fue a la cocina e hizo una inspección minuciosa de los armarios y cajones allí. Ella era un ama de casa bien surtida y siempre guardaba la comida en casa bien dentro de sus cajas. Ahora decidió pedirle prestado al menos un poco de cereal y pasta a Sergei. Después de todo, antes de recibir el dinero, ella y su hermano tendrían que comer de alguna manera. Viola se sintió repugnante, como si le estuviera robando estos productos a su marido que la protegía. La niña entendió mentalmente que esto significaba unos paquetes de trigo sarraceno y varios paquetes de fideos que necesitaba más que. Cuando Víctor regresó de la escuela, ella le ordenó a Sergio que pusiera sus cosas en la gran mochila negra con la que vino. «¿Vamos?», preguntó el niño y una chispa de miedo y sospecha se encendió en sus ojos. Viola se dio cuenta de que Víctor había decidido enviarlo al orfanato. «¿A casa vamos a salir juntos?», se inclinó hacia el chico. «Y ahora eres mi asistente en todo, así que rápido empaca tus cosas y nos vamos, no hay necesidad de esperar». El regreso de Serios a Víctor. Era un niño muy inteligente y sacaba conclusiones excelentes de lo que escuchaba. Conversaciones entre su hermana y su esposo, entendió que no necesitaba a este hombre alto y extraño en su casa y ya en el fondo de su alma había aceptado el hecho de que tendría que crecer en un orfanato, pero ahora débil. La esperanza calentó el alma de la niña y comenzó a usar calcetines, pijamas y camisetas con valentía. Durante minutos salió el sol, mirando el apartamento por última vez. Viola tomó a su hermano de la mano y se fue. Cruzaron el Rubicón. No había camino de regreso a casa. El hermano y la hermana llegaron en completo silencio, y no porque no tuvieran nada de qué hablar, simplemente estaba en el corazón de todos. Ahora su propio Rosy estaba mintiendo, por lo que Viola estaba preocupada por su vida familiar. Todavía necesitaba ganar dinero para criar a su hermano, y Vitia pensaba en cómo podría vivir en el mismo apartamento en el que era feliz con sus padres. Al chico le costó acostumbrarse a ver esta vivienda como algo diferente a la de sus padres, pero ¿qué se puede hacer? Había una necesidad objetiva. Viola pasó las siguientes 2 semanas en una batalla continua y turbulenta con el servicio de tutela. El problema es que las chicas no quisieron permitirlo. Recibir una pensión y brindar tutela debido a que se requería el consentimiento de su cónyuge porque oficialmente ella todavía estaba casada, pero Sergei no se puso en contacto y no quiso admitir que ella tenía razón en una conversación telefónica. Le recordó a su esposa que él le había advertido sobre las consecuencias de su propia elección y por eso le dice que ya es demasiado tarde.
No te llevaré de regreso con él, gruñó Sergei al teléfono, ya sea él o yo. Tú lo elegiste. Buen viaje. Y cuando te dieron mocos tu mascota y te enviaron a un orfanato, te arrastraste de rodillas hasta mí, lo pensaré de nuevo. ¿Debería llevarte de regreso? La situación monetaria era aún peor. Viola nunca había trabajado ni ganado dinero y, por lo tanto, no entendía de dónde podría conseguir fondos urgentemente para pagar la deuda de servicios públicos y comprar alimentos. Sí, y Víctor necesitaba ropa nueva. El niño estaba creciendo rápido y todo estaba como el año pasado. La decisión se la dio una mujer por supuesto que trabajaba en uno de los cafés de la ciudad, no es un establecimiento muy prestigioso, pero tampoco es un tipo de restaurante, le sugirió a Viola ir a trabajar como camarera. Y la niña estuvo de acuerdo. Desesperanza por falta de dinero que por verdadero amor por este trabajo, el trabajo de camarera, por costumbre, a Viola le parecía extremadamente difícil por la noche, las piernas de la niña simplemente zumbaban de fatiga, y también tenía que cocinar, consultar clases de vino. Y no estaría de más estudiar por tu cuenta, después de todo, los exámenes estatales están en la nariz y estudias notas, ella de alguna manera se acostumbró, escondiéndose detrás de la barra, por lo que el trabajo de escribir su tesis simplemente se detuvo, afortunadamente. Solo quedaban niñedades que terminar, y estas niñedades le costaron a Viola el doble de los días casi sin dormir del comienzo del primer turno en un café y luego otra noche frente a la computadora de una vida así. Viola perdió peso y pareces una adolescente y no una mujer casada adulta. Víctor hizo todo lo posible para ayudar a su hermana, al menos a la hora de hacer la tarea y prepararse para la escuela. Trató de no molestar a Viola una vez más, perdió un uniforme de entrenamiento físico o uno falso que había que hacer por la mañana, incluso aprendió a calentar su propio almuerzo en el microondas, en fin, siguió la iniciativa y el anciano responsable, y no fue solo un gran el cansancio físico y la necesidad de limitarse en todo, pero también las membranas burocráticas en las que Seriosa metió activamente la mano, aparentemente herida, intentó hacerle daño lo mejor que pudo y lo hizo. Funcionó muy bien. La máquina burocrática ayudó activamente a Sergei en sus castillos. En primer lugar, cuando Viola se dio cuenta de que Seriosa no necesitaba esperar una decisión razonable sobre el divorcio, luego tuvo que presentar una demanda. Esto fue precedido por visitas periódicas de la mujer a la oficina legislativa, ya que creía con razón que como no había hijos ni propiedad común, entonces se divorciarán de ellos y rápida y sencillamente, literalmente con un golpe de fiesta. Oh, qué equivocada estaba. Sergei respondió diciendo que tenía reclamaciones financieras contra ella y por lo tanto solo a la corte sin, y luego comenzó a utilizar todos los métodos posibles que conocía para retrasar la consideración del caso. No asistió a la reunión y en el último momento envió una solicitud de aplazamiento por enfermedad, presentó varias peticiones, cambió de abogado. En general, causó todo el daño que pudo en cada reunión. Viola solo se encontró con la gente enojada que huía de su ira. Los ojos de su marido y le dieron ganas de llorar, tuvo que soportar un encuentro tras otro, pero no la acercaron al estatus deseado de mujer divorciada. En segundo lugar, la tutela afirmó activamente que sin reunir el paquete de documentos necesario, nadie dejaría a su hijo con él. Y como no hay consentimiento del cónyuge para establecer la tutela y no hay decisión judicial sobre el divorcio, lo único que les queda es sacar al niño de la familia hasta que se aclaren las circunstancias del caso. Por mucho que Viola lloró y no pidió piedad para ella y Víctor, las tías permanecieron bajo custodia. Inquebrantable, el niño no puede vivir donde no pertenece, y todo esto es después de que Viola recurrió al liderazgo de la mujer a su cargo. Peor aún, todo un comité formado por varias de estas mujeres se presentó en su casa y realizó una auditoría completa de toda su casa, ya que en el frigorífico no había alimentos del primer plato, salvo fruta y requesón fresco. Las conclusiones del comité no agradaron a Viola al sacar a Víctor, quien estuvo dando vueltas todo el tiempo y además ya entendía. Además, un poco más tarde, la maestra Vitia le dijo a Viola que ellos también tardaron mucho en venir a la escuela. Habló con los directores de la pedagoga social a puerta cerrada y acordaron algo. Viola tenía miedo de enviar a su hermano a la escuela porque tal vez nunca lo volvería a ver, pero también era imposible no enviarlo allí. De todos modos, la niña se encontró en una situación difícil. Callejones sin salida por todos lados, y mientras tanto Viola no se quedó quieta, recogió activamente certificados de que estaba cuidando a su hermano, lo llevó a la clínica de su residencia y hizo los deberes con él en la escuela,
trató de darle todo lo que pudiera. Posible, sí. Y la decisión del tribunal sobre el divorcio ya debería haber sido. A punto de ver la luz del día, todas las oportunidades para las bromas de Sergei casi habían terminado y pronto el juez se vio obligado a poner fin al asunto. El trabajo de camarera era físicamente agotador para Vio. Ella persistentemente trató de ganar lo más posible durante este tiempo. Aprendió bien el menú y el orden de servir los platos, sus clientes habituales la conocían bien, una persona que podía recomendar buenas bebidas alcohólicas para tal o cual plato y además era respetada por los administradores por su impecable rigor y escrupulosidad en su trabajo. Ahora Violi empezó a ofrecerse a salir a servir banquetes de los cuales el establecimiento fue muy celebrado y este trabajo extra le dio a la niña la oportunidad de brillar. Además, la dirección del café se encontraba a medio camino con la trabajadora decente y, en ocasiones, le permitían llevarse a casa comida tardía, que aún no era de ninguna calidad. Para alimentarse a sí misma y a su hermano sin gastos innecesarios, los exámenes estatales no pasaron tan bien como podía contar con el pasado feliz y exitoso de Viola, pero mucho mejor de lo que podría haber soñado. Derramando lágrimas en el apartamento de sus padres, pasó esta prueba con honor. Víctor se contuvo, como un hombre, y se alegró por su hermana y estas palabras de aprobación fueron la mejor recompensa para la niña cuando fue convocada a una reunión de la comisión que debía tomar la decisión final. Viola casi gritó fuerte, sin apenas mirar la fecha en el papel con sello. Era el momento en que la niña debía hablar ante el comité de certificación en defensa de su tesis. La elección que enfrentó no fue fácil, ni completa. La educación superior, que siguió con insistencia durante años enteros, o la tutela del hermano que amaba sinceramente, Viola no tenía ninguna duda de que difícilmente podrá sentarse en dos sillas y tener tiempo para asistir a ambos eventos. Por eso, Viola decidió ir hasta el final y dar preferencia a la reunión de la comisión. Pidió perdón al supervisor científico y dijo que en este día tan importante para ella había una superposición. La niña estaba mentalmente preparada incluso para esto, que se quedaría completamente sin un documento educativo, pero aquí funcionó el antiguo principio: primero el estudiante trabaja por el bien del libro de registro, y luego el libro de registro por el bien del estudiante, y la encontraron a mitad de camino, permitiéndole hablar primero durante unos minutos, delineando la esencia del trabajo científico, y ahora felizmente sale corriendo del aula aceptando las primeras felicitaciones de sus colegas. Sin embargo, no todo fue tan sencillo en la supervisión. Viola llegó corriendo a la reunión de la comisión unos minutos antes de que comenzara y, mirando a su alrededor desde la oficina, no encontró casi una sola cara familiar, ya que solo unas pocas de las mujeres que habían tratado su problema antes se dignaron asistir a esta reunión, y de hecho al juicio, en el que se decidió el destino de al menos dos personas que Viola realmente contaba con ellos para venir. Precisamente aquellos que vieron el estado de alma y cuerpo en el que se encontraba su hermano menor tras la muerte de su madre y con qué diligencia, paso a paso, sacó a su hermano de la depresión, pero encontró cosas más importantes que hacer en este soleado día de principios de verano. No es digno de esto, y estaba escrito allí en blanco y negro: sin trabajo permanente, sin medios de subsistencia, sin autorización del cónyuge para establecer la custodia de un niño pequeño. La reunión comenzó al principio. Viola se portó bien. En esas se escucharon las características de Víctor. Desde la escuela y los clubes a los que asistía el niño incluso antes de la muerte de sus padres, los profesores y entrenadores de la clase notaron que la niña cuidaba a Vita, que llegaba a clase bien arreglada y alimentada, que se preparaba diligentemente para las clases y no si tiene problemas de conducta. Viola incluso se animó al escuchar que en las instituciones educativas hablaban amablemente del no y de Víctor, pero luego todo empeoró. El principal inconveniente de este barril de miel fue, por supuesto, la decisión del marido, que se negó rotundamente a discutir las opciones para vivir con un niño pequeño en. Además, resultó que en su apartamento Sergio hablaba con las mismas omnipresentes e inquietas tías de la tutela y les explicaba de manera bastante competente que registrar a un menor en sus metros cuadrados residenciales legales y prematrimoniales reduciría significativamente sus derechos como un propietario y por lo tanto esto no debería suceder. El niño recibe sus bienes en herencia. Déjalo vivir allí. Y como el sello de matrimonio todavía estaba en el pasaporte de Sergei, la opinión de Viola sobre este asunto no era importante. La niña apenas podía contenerse, le parecía que, al entregar a su hermano, traicionaría la memoria de los padres. Después de todo, ellos definitivamente no querrían que su hijo creciera en una casa gubernamental.
Y es poco probable que Viola pueda vivir feliz sabiendo lo que le está pasando ahora a su hermano. Los ingresos de Viola y su tamaño se convirtieron en la siguiente razón para que los miembros del comité la miraran. Con silenciosa sorpresa, el presidente de este tribunal incluso interrumpió por un minuto a Tits, quien estaba expresando el contenido de su declaración de ingresos, y le preguntó a Viola si realmente quieres decir que te mantendrás a ti y a tu hijo con estos centavos, que es menos que el sustento. Nivel para todos. Viola se estaba preparando para esta pregunta y hasta supo qué responder. Pidió la palabra e informó a la comisión que en cuanto empiece a recibir la pensión de Víctor y otros beneficios sociales y además consiga un trabajo en su especialidad, sus ingresos se multiplicarán. El jefe de la comisión se limitó a negar con la cabeza y el resto de los participantes en la reunión tampoco expresaron en modo alguno su aprobación de esta ambiciosa empresa. El resto pasó junto a Viola como en la niebla, apenas entendía lo que le decían, que le indicaban que hiciera y a dónde ir, solo gracias. Debido a la presencia de características positivas para ella en los lugares de trabajo, estudio y residencia, Víctor no fue apartado de ella de inmediato, pero le establecieron un plazo muy estricto de un mes y durante este periodo Viola no resolvía el problema. Con su esposo quien no le dio permiso para que su hijo viviera con sus ingresos y su capacidad para mantener a Víctor así que simplemente se lo llevarían en días. Pasó el tiempo Viola sintió que era literalmente físicamente la niña salió del edificio de tutela e irrumpió lágrimas, el motivo de su mal humor ni siquiera tenía solución. Comisión, fue precisamente el hecho de que el resultado final dependía enteramente de una persona, Sergei, y solo él podía decidir si ella criaría a su hermano o no. Bueno, debería permitirle establecer la custodia y luego divorciarse. Después de todo, nadie puede mantenerlo casado con ella, y nadie empujaría a Víctor a ese apartamento, aunque solo fuera por el bien del niño. Viola estaba segura de que Celsa también lo entendía perfectamente. Pero en M dicen rencor, celos y odio por este niño que tanto logró superarlo. Querido hombre adulto y consumado si tan solo la conclusión final de la comisión dependiera únicamente de sus acciones antes del final de la jornada escolar y, en consecuencia, del momento en que Vitia regresó a casa, a Viola todavía le quedaban algunas horas. La niña se sentó en una silla por un tiempo, recordando a sus padres, no eran ideales en absoluto, pero ambos lo intentaron por sus hijos. Viola estaba convencida de que si en la familia de sus padres hubiera ocurrido la misma situación sin un hijo de nadie, tanto la madre como el padre habrían hecho todo lo posible para llevar el bebé a la familia lo antes posible, pero ¿qué sentido tiene fantasear ahora? Si ya todo se había puesto patas arriba, tocaron el intercomunicador, fue extraño. ¿Víctor realmente llegó temprano a casa de la escuela? Aunque si hubiera sido él probablemente habría usado su propia llave, lo que significa que no fue Vitia Viola quien se acercó a la puerta y, tras dudar unos instantes, atendió el intercomunicador al enterarse de que había llegado un mensajero de uno de ellos. De los servicios de entrega. Ella se sorprendió, pero lo dejó entrar cuando las puertas del ascensor se abrieron frente a Viola, primero apareció un lujoso ramo de rosas rojas y luego el chico de uniforme que realmente lo llevaba. Era claro y obvio que el mensajero todavía era muy inexperto y un completo novato en el negocio porque era mi padre, proclamó Viola Petrova. Aquí te enviaron un ramo. El chico se fue con un sentido de su propia dignidad y Viola todavía estaba parada en el umbral del apartamento con esas rosas en las manos. Adivinó de quién le había enviado el ramo, pero no pudo entenderlo. ¿Con qué propósito decidió Sergei hacer las paces con ella de esta manera? Viola estaba tan conmocionada por el pasado. Reunión del comité que probablemente habría olvidado todas las palabras ofensivas dichas y lo habría encontrado a mitad de camino. La niña entró al departamento, cerró la puerta y se puso a mirar el ramo. En las flores se insertó una linda tarjeta con la foto de un osito de peluche con un corazón en las patas. Cuando Viola lo sacó y lo desdobló vio solo uno allí la frase escrita en letras grandes no me hizo cambiar de opinión acerca de mudarme con él todavía no entendía una cosa, bueno. Absolutamente nada en sus corazones, la niña arrojó el ramo directamente al suelo y los brillantes pétalos escarlatas se esparcieron por el suelo marrón laminado, pero Viola ya no pudo contener toda la tensión de las últimas horas que amenazaba con llover sobre la ordenada chica de Sergei. La chica cogió el teléfono y rápidamente encontró el número entre los nombres resaltados con un asterisco. Sin embargo, Sergei contestó el teléfono casi de inmediato cuando esperaba su llamada, como Viola se dio cuenta más tarde. No fue sorprendente porque envió un ramo y por lo tanto esperaba una reacción adecuada,
Pero probablemente no sea la misma que la siguiente. No, Viola gritó. No, no voy a hacerme cambiar de opinión. ¿Cómo puedes ofrecerme esto? Si fueras tu amado, harías lo mismo, Seriosa. Esto no está bien, esto es egoísta, no me das el divorcio y me envías ramos de flores, ¿por qué? Por favor, dígame, al otro lado de la línea. El hombre guardó silencio, como si no quisiera hablar con Viola. Esto es solo para animarme. Pero mi marido respondió. Solo quería recordarte que pierdes cuando te involucras. Y tienes algo que perder, Violka, lo siento, generosamente, no somos extraños el uno para el otro, y sinceramente me gustaría ayudarte, pero ayudarte y no llevarte a un atolladero del que no habrá salida. Afuera. ¿Te imaginas a tu Víctor creciendo? ¿Cómo controlará su comportamiento en la escuela, su ausentismo escolar, sus amigos extraños y peligrosos? ¿Por qué crees que necesitas esto y todavía te sorprende que no quiera dejar que el sol se haga cargo? ¿Cómo formarás tu propia familia en el futuro? Da a luz a tu propia familia, como correr con tu barriga en una ventaja y disculparse con el director por volver a fumar en el baño, recogerlo en la comisaría con un bebé en brazos solo porque quería beber. Cerveza con amigos. Viola, esto no es broma, yo también era adolescente pero mis pecados nacen y no una hermana mayor y sin embargo, querida, te preguntaron cuando decidieron darte un hermano, ¿cuántos años lleváis separados? ¿Son suficientes para entender lo que estás haciendo o no? Los padres han decidido que son inmortales. ¿Y tú qué tienes que ver con ellos? ¿Te ofrecen excelentes opciones? Realmente te quiero. Vuelve a mí, celebremos el evento de hoy, porque defendiste tu tesis, ¿cuál no es un motivo para divertirnos juntos? Cuando crezca, estoy seguro de que crecerá en un maravilloso internado deportivo o creativo, podemos visitarlo allí con frecuencia, a veces incluso llevarlo los fines de semana o días festivos. Pero entiendes que esta opción te permitirá vivir tu propia vida y no la vida de niñera con el hijo de otra persona. Víctor crecerá y te dejará en su vida, verás que es un hombre, esto siempre pasa. ¿Y con quién? O con lo que te quedará personalmente, con recuerdos de cómo pudiste formar una familia y dar a luz hijos debido a la terquedad de Glu o por pensamientos sobre lo que diría tu respetable manca. Papita, no, simplemente no, estoy dispuesto a arruinarlo todo por mis especulaciones. Sí, ¿y qué podrías darle? Mira la verdad a los ojos, querido, ya perdiste las ganas de vestirte bonito, comer delicioso, tener divertido. Sí, relájate. A Viola el teléfono se le cayó de las manos y ella miró al frente con los ojos ciegos y yo solo lloré sollozando. Seriosa tiene razón en todo, toda la razón, no podrá soportar criar a un niño. Y si puede soportarlo, nunca podrá dar a luz a sus propios hijos. Después de todo, ¿quién necesita una madre tan heroica que críe a su hermano completamente sola y trabaje desde el amanecer hasta el final? Dawn, tal vez Sergei le ofrezca una idea realmente sensata. ¿No se arrepentirá de su decisión dentro de un año? Y en 2, ¿en qué pasará con ella en la vejez si, debido a la educación de Víctor, realmente se queda completamente sola? El marido aparentemente sintió la vacilación de Viola, no es de extrañar que tengan años juntos. Él, con renovada vigor, comenzó a dar ejemplos de personas que crecieron en varios internados y otras instituciones similares, y resultó que era mucho mejor y aún más correcto en relación con el propio niño permitirse impresión y darse cuenta de que por causa su hermana no podrá organizar su vida personal. La niña pensó en lo que realmente le traerá a su hermano la infancia bajo el mismo techo que ella. Muchos años después, se da cuenta de que Sergei tenía razón y ahora tiene la última oportunidad de devolverle la espalda. Después de todo, la vida volverá a la normalidad. Víctor realmente crecerá y será normal y correcto no crear su propia familia, porque ella es lo mismo y que le quedará, con quien estará. Viola realmente quiere estar completamente sola cuando todos los demás de su edad estarán criando hijos y luego y nietos, y es justo que la condene a tal existencia en la carrera eterna para intentar alimentar a su hermano menor. Viola ya ni siquiera lloraba por gemir, enterrando su rostro en silencio. Así que, por cierto, teniendo una almohada cerca, qué insoportablemente difícil, cuántos consejos de una madre se necesitan en esos momentos y no hay absolutamente nadie que pueda ayudar, ni siquiera con una palabra amable, y mucho menos con una acción, y cuando Sergei sugirió una reunión esta noche, Viola no pudo negarse esta idea. Ella casi exhaló audiblemente en sí, y se levantó lentamente, tratando de recobrar el sentido lo más rápido posible, lavarse y arreglarse. Víctor,
con su habitual nariz de turba en el momento adecuado, un poco despeinado, remolinos, pecas apenas visibles en las mejillas, alegre. Y aparentemente despreocupada por primera vez desde la muerte de sus padres, Viola lava el lavavajillas en el fútbol, sin comprender a qué se debe la familia de su hermana se está desmoronando, y tal vez incluso su vida. Murmura un saludo hostil a Vitia y al regañado por los cuadernos mal doblados en la carpeta. El niño le dio pereza ponerlos todos en una carpeta y estaban arrugados. ¿Algo anda mal?, preguntó Víctor mientras devoraba sándwiches calientes. Algo pasó. Viola ya tenía una respuesta sarcástica en la punta de la lengua, pero no empeoró la situación. La niña simplemente le recordó al niño que mantener en orden su carpeta era una tarea completamente a su alcance, pero que aún no lo había logrado. Y con eso hoy tienes día libre, muchacho. Prometiste jugar conmigo un juego de disparos, dijiste que elegirías tú mismo, eso es todo. No, murmuró Viola de nuevo, un gusano desagradable llamado Seriosa tenía razón. Comenzó a moverse de nuevo. El cerebro, es decir, Vitia. Ni siquiera entiende que en el intervalo entre trabajar duro para defender su diploma y lavar sus cosas, ella tiene derecho a al menos un poco de su vida personal, no entiende en absoluto lo que sucederá a continuación, una imagen grotesca de soledad. Y la vejez ha aparecido ante los ojos de la muchacha. Y si esto es cierto, pero realmente, al conocer hombres y formar una familia, si todo su tiempo ya está programado literalmente minuto a minuto. Durante muchos años, después de reunirse y vestirse, resultó ser un día muy estresante y mañana no uno sabe cómo será hasta el momento en que. Aprobado con Serga, aún faltaban horas para que Viola caminara lentamente por los senderos del parque, que solía visitar en su primera infancia con sus padres. Aquí todo seguía casi igual que antes, solo que a ambos lados de su madre y padre no caminaban más. Toma tus manos, qué injusto. ¿Cómo fue que en el momento equivocado Viola se sentó en el primer banco que encontró, dando vueltas pensativamente el teléfono en sus manos? ¿Qué debería hacer hoy? ¿Aceptar la oferta de Sergei? Sí, en los primeros minutos parecía ofensivo y completamente incorrecto. Después de todo, un niño debe crecer en una familia y, en su opinión, Seriosa se ha convertido en una terrible egoísta. Pero ¿y si tenía razón después de intentar criar a su hermano solo? Viola se vio obligada a admitirlo. No es fácil. Pero resulta que menos que la tutela también tienen razón. Seguro han visto muchos casos similares y sé cómo termina. Viola de repente se dio cuenta de que no estaba sola sentada en este banco, había otra persona a su lado. La niña levantó su cabeza entre las manos y vio completamente. Junto a ella había un hombre de aproximadamente su edad, simplemente se sentaba en silencio uno al lado del otro, periódicamente mirando en silencio a la niña. Viola lo esperaba, como muchos otros hombres. En tales situaciones, comenzó a quedarse con ella, pero el extraño solo a veces sonreía en silencio, aprobando lo que no decía en voz alta. Pero la niña sintió tanto su interés. Se sentaron en completo silencio por un tiempo. Era extraño, pero en presencia de un extraño, Viola inmediatamente dejó de querer llorar, de alguna manera extrañamente triste si aquel de quien estás hablando está cerca. Tú no sabes nada, no eres Nuno, y Viola no quiso ir al menos a otro banco del mismo parque. Tampoco se sabe. Bueno, tal vez porque la niña solo necesitaba llorar a gritos y un compañero de viaje o un vecino cualquiera en el banco aparentemente sabía cómo escuchar. Además, también es obvio que fue muy paciente durante todo el tiempo que estuvieron uno al lado del otro. El joven no pronunció una palabra, aún mirándola a ella y su trenza. Viola miró brevemente el reloj en la pantalla de su teléfono durante casi 1 hora y cuarto antes de la hora acordada para Sergei en el baño. Se volvió más claro y más fácil. La niña no quería regresar a esta casa, en este apartamento. Ella y su hermano tienen mucha prisa. Pero es necesario que sus pensamientos recientes hayan dejado una huella en su alma, y es por eso que Sergei tenía que al menos escuchar primero antes de tomar una decisión final. La decisión es definitiva. Ella no lo aceptó hace un tiempo, cuando hizo las maletas con su hermano y corrió a su departamento. No lo aceptó cuando consiguió un trabajo sin casi días libres de vacaciones. No lo aceptó cuando de alguna manera aprobó los exámenes estatales a los que Viola recurrió. En silencio a la vecina y mirando directamente a los ojos del hombre, le preguntó: ¿No sabes tomar una decisión final sobre nadie? Tal pregunta se dio vuelta completamente y no entendí. Viola, quiero decir que en la vida no siempre todo cambia para mejor, pero no siempre y para peor, ¿verdad? Hay que mirar hacia adelante y pensar qué pasará si esto aún no existe.
para que la decisión no sea definitiva nunca porque la tomarás una y otra vez paso a paso, poco a poco mirando la situación y no perderás, hablas como un filósofo. Viola sonrió sarcásticamente, el hombre se encogió de hombros como si no quisiera entrar en una discusión sobre este tema por un rato y se sentaron nuevamente en silencio. Por favor, discúlpame si me estoy entrometiendo en algo que no es de mi incumbencia, te veías tan frágil, tan conmovedor, tan indefenso, quería al menos de alguna manera apoyarte, animarte, probablemente no pude. El hombre habló nuevamente, mi nombre es Edward por cierto. Encantado de conocerte Viola, se presentó la chica, miró al chico sentado a su lado y un pensamiento loco le vino a la cabeza. ¿Qué pasaría si le contaras todo acerca de cómo apreciaría la oportunidad de tener una familia de niñas con una casa rodante en la forma de un hermano pequeño? Después de todo, él es un hombre y probablemente podrá, al menos en términos generales, expresarle sus pensamientos sobre esto y ella simplemente sabrá qué línea tomar en la conversación con su esposo y Viola suspiró profundamente y se aseguró de que Eurek estuviera listo para escuchar. En términos generales, describió su situación familiar. La niña contó sin esconderse cómo ella y su hermano perdieron a sus padres, cómo su marido legal los echó de su apartamento, cuánto gana ahora para comer para ella y su hermano, y cuánto depende del despido de Sergei. Quiero hablar con él ahora, le admitió anteriormente a Edik. Hasta hoy mi mayor anhelo era convencerlo para que firme un documento para establecer la tutela y así al menos vivir el divorcio como lo hicimos sin su firma. No me dan el niño y solo tengo un mes, o mejor dicho, ya han pasado días, pero ahora después de todo lo entiendo. Empecé a dudar de mí misma, y si mi marido tiene razón, siempre fue así. Una persona tan sensata y exitosa calcula tan bien lo que me estoy perdiendo y volverá en mi contra de la manera más desagradable. No quiero entender a Egre, no quiero estar sola, me gustaría una familia, sueño con mis propios hijos y resulta que el hijo de mi madre y mi padre me reemplazarán para siempre. Es justo para mí porque cuando todos mis colegas forman sus propias familias yo ni siquiera puedo irme tranquilamente. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Eric escuchaba a Viola con calma, sin interrumpirlo a veces. Asintió con aprobación, entrecerró los ojos de una manera extraña y se inclinó, aclaró Uek cuando Viola terminó de hablar y eso fue todo. La chica levantó sus manos con tristeza mientras escuchas, no vale la pena, pero una vez que comienzas a profundizar más en esto, es tan fácil de ver realmente no sé qué hacer, tengo miedo de hacer algo peor, tengo miedo de que un día mi hermano no me agradezca por haber crecido tan bien y que yo no lo haga, estaré agradecido de vivir mi propia vida, habiéndola arruinado desde el principio. Simplemente no lo sé. Harold miró hacia algún lugar muy lejano. Finalmente aparentemente aceptó algo. Empecé a decir la decisión. Yo también me he enfrentado a una elección similar. La decisión había que tomarla urgentemente, literalmente ayer, y ya sabéis lo que decidí como me decía mi conciencia y nunca me arrepentí y el sol material me seguirá. Y en la vida personal de una niña con su exterior no es necesario que reveles tus datos tan pronto, incluso si pretendes crear uno completo. Ella se convirtió en la directora del zoológico. Viola estaba muy sorprendida, nunca esperó escuchar esto de un hombre tan joven y moderno, sí. Y para ser honesto, ella aún no ha tenido uno. Amigo del director del zoológico, es absolutamente perfecto. Probablemente sea genial tener amigos así, pero ¿cuál es el conflicto aquí y no es la elección de mi corazón? Viola continuó con sus preguntas. Sí, es que realmente sonreí con tristeza, yo soy abogado, me gradué de la academia. Mi padre ya está considerando un puesto en el Ministerio Público. Calentar, conocer, sentarse en una oficina acogedora, redactar papeles, poner sellos y todo ese trabajo. Y desde pequeña me atraían los animales, créeme niña. Me crucé con un cachorro o un gatito en la calle y no pude resistirme. Acariciar o no alimentar algo rico. Si todavía estaba en la escuela primaria soñaba con inscribirme como veterinario, pero luego mis padres me dijeron que fuera a la academia jura y no podía desobedecer. Obedientemente tomé los documentos. Pero en lo que respecta al empleo, me creé y me negué a llevarlo al Ministerio Público. Envié mi diploma a la Facultad de Veterinaria por correo el mismo día para no cambiar de opinión. Me incorporé ahora y ya estoy estudiando. Estoy estudiando una segunda educación superior, pero para practicar quería conseguir un trabajo en el zoológico como veterinario. Fui a preguntarles y descubrieron que yo era licenciado en Derecho y me ofrecieron ocupar el puesto vacante de director.
su anterior gerente se había jubilado recientemente. Todo el equipo se despidió de un hombre muy respetado. Bueno, lo pensé y acepté. Mis padres estaban simplemente horrorizados. Todavía pensaban que voy a enseñar un poco sobre medicina veterinaria y me rendiré, voy a cambiar de opinión, pero ahora definitivamente no, seré feliz si mi ejemplo te inspira a hacer lo que quieras personalmente. Pero te permitiré que seas solo un conocido casual. Puedes, por supuesto, yo. Ignora, pero de repente, en general, no confiaría en una persona que muestra tan claramente que tu opinión no tiene valor para él, puede amarte profunda e incluso apasionadamente, pero necesitas este amor. Viola lo pensó, no quería admitir que Uek tenía razón, pero aún así, probablemente el destino mismo le dio la oportunidad de cambiar de opinión, será feliz si no envía a su hermano a un internado. No es nada seguro que algo pueda suceder por sí solo. En caso de que ahora dejara que Sergei la sedujera y la obligara a vivir de acuerdo a su verdad, ni un solo minutero del reloj parecía acelerarse, de todos modos, mientras Viola escuchaba a Eri. El tiempo pasaba completamente desapercibido. Llegó mi hora, dijo Viola, levantando el sol donde estaban sentados esta vez. Es un placer conocerte y hablar contigo. Gracias por el consejo. Deja que te ayude. Respondió educadamente Edward levantándose también. Los dos entendieron que necesitaban separarse, pero ninguno quería ser el primero, así que un hombre encontró una salida y le entregó un pequeño. Un trozo de cartón. Esta es mi tarjeta de presentación. Yo, como director importante, tengo 10 en mi billetera. Con estas palabras Eric sonrió amplia y abiertamente. Estaré feliz si me llamas de alguna manera solo para charlar. Con gusto te pediría tu número, pero no sé si es apropiado. No pude resistirme a Viola, pero no tengo tarjetas de presentación. Déjame dictarte esto. La niña le dijo números, que Edward tecleó cuidadosamente en la memoria de su teléfono inteligente y, después de despedirse, se dirigió a la casa donde ella y Sergei vivieron durante tantos años. El encuentro de los esposos fue romántico, pero desde el punto de vista de Viola, completamente vacío. Sergei dispuso todo según las mejores tradiciones de las citas románticas, luz tenue de las velas en la mesa, champán en un balde de plata, deliciosos dulces y música suave. Ayudó a Viola a quitarse los zapatos y la llevó de la mano al dormitorio. Hablemos, sugirió la chica al ver que el foco del encuentro claramente se alejaba del pensamiento sobre la vida. ¿Pero qué puedo decir aquí?, preguntó Sergei con voz lánguida, alcanzando el botón superior de su camisa. Me pareció que ya lo habíamos discutido todo y sabías hacer lo correcto. Aún nada. No se nos ocurre nada mejor porque puedes simplemente divertirte. Bueno, ¿qué pasa con Vitia? ¿Y Vitia? Estamos de acuerdo, eliges un establecimiento digno para él y si quieres lo llevamos juntos. ¿Por qué hacer uno? Después de todo, muchas personas viven así. Cuando tus padres te dieron a luz sabiendo que ya no eres joven y puede pasar cualquier cosa, a menos que pensaran que no eras una niñera, sino su hermano menor, no lo es. Merece una vida así. ¿Prefieres cómo vives ahora o cómo viviste conmigo? Bueno, seriosa, Viola se apretó contra su marido en un intento desesperado de calentar su corazón con el tuyo y convencerlo. No entiendes que el niño se siente mal en el orfanato, simplemente es malo. ¿Crees que tirar de él es bueno para ti? Será bueno para ti, ¿por qué solo piensas en él y quién pensará en ti? Eso es exactamente lo que estoy tratando de hacer para abrirte los ojos a lo que está pasando, pero estás intentando con todas tus fuerzas alejarte de mí para hacer alguna otra estupidez contra la que estoy cansado de luchar, ¿no? ¿No es obvio que tu vida últimamente no es lo que pretendíamos? ¿No quieres volver? Viola se enderezó y se alejó un paso de su marido. Parecía que este mismo movimiento no era suficiente para que la niña comenzara a pensar con su propia cabeza y no escuchara ayer la reconfortante conversación de labios de una persona tan querida. Y ahora haga lo que le dice su conciencia, haga lo que le dice su corazón. No es que si él intentó presionarla para que se pusiera los zapatos. ¿Qué estás haciendo? Sergei corrió tras ella enojado. Al mirar a tu esposa, tu cerebro se encogió por completo. Estás listo para hacer cualquier cosa por el bien de tu perrito, instintivamente vives como un animal. Con cada palabra que Seriosa comenzó a hablar. Cada vez más fuerte y pronto le estaba gritando a Viola, quien rápidamente se echó la correa de su bolso al hombro y giró el pulgar en la cerradura de la puerta principal. De todos modos no te voy a dar el divorcio y luego ya verás.
Qué rápido volará tu Vítek al orfanato. La voz del marido tronó detrás de la niña. Sin papeles de tutela no firmaré. Escuchaste. Viola salió y levantó el rostro hacia el cielo. Sintió un fuerte deseo de hablar con su hermano. Sería amable si él no entendiera la verdadera razón de su grosería esta tarde y si entendiera lo avergonzada que estaría de volver a casa. Niña. Levantó el teléfono y marcó el número de Víctor. El niño levantó el teléfono casi de inmediato y dijo que ya habían terminado las clases. Habían lavado el piso y ahora iba a jugar un poco en la computadora y prepararse para entrenar. Eso es. Todos. No olvides tu uniforme, recordó Viola y colgó la llamada. Casi se echa a llorar. No, simplemente no es así. Tal vez todo salga mal, definitivamente todo estará bien. Y tanto ella como Víctor tenían una tarjeta de presentación en sus fundas de celular. Anteriormente, Viola no tuvo la oportunidad de verse bien. Por eso, empezó a mirar con interés un trozo de cartón ahora. El frente mostraba mascotas del zoológico local, alguien que ella conocía, Bonya, el orangután del Himalaya, el oso Kappa y el mono Ricky. Se veían muy bien juntos, muy orgánicos y animados. En el reverso estaban el apellido, el nombre y el patronímico del joven director, así como los números de teléfono del trabajo y de casa. Viola se paró en medio de la acera, sosteniendo su tarjeta de presentación en la mano. Qué desagradable fue darse cuenta de que esta ronda le quedó a ella y Víctor no pudo convencerla de que le hiciera el mal a su hermano, pero aún necesita resolver el problema. Problema con los resultados del trabajo de la comisión y esto requiere el permiso de Sergei para establecer la tutela, que nunca dará. Es un círculo vicioso y no se sabe si el tribunal tendrá tiempo de completar todos los papeles en la fecha requerida. Qué complicado es todo. Edward dijo que estaría feliz de hablar con ella nuevamente. Pareció a Viola que esa era la única saída para a situación actual. Basta conversar con ese homem calmo e razoável além de sua idade, ouvir seus argumentos e tirar conclusões por sí mesmo. Viola discou como usaria o cobicado número e mal esperó a ligacao do otro lado. Los cables levantaron el teléfono y sonó un saludo confiado. Viola y Eric se encontraron en el mismo lugar. Al día siguiente, la niña misma no pudo explicar lo que quería de estos encuentros, pero Uyoch aparentemente lo sabía porque vino con un enorme ramo de flores y sin un escalofrío las más reales margaritas de jardín. Muchas margaritas, doradas con él en medio de la mano de la Viola, que todos los demás visitantes del parque miraban con envidia. La niña caminaba lentamente por los senderos, acompañada por Edward, y él tranquilamente pensaba en voz alta sobre el asunto. ¿De qué lado es la mejor manera de resolver su problema? Escucharte así. Literalmente, no podría ser más fácil, sonrió Viola. Algún tiempo después, ¿cómo puedes hacer eso? Edic, ¿puedes explicarlo? No olviden que no solo soy el director del zoológico, sino también un abogado calificado, explicó el hombre con calma. De hecho, aquí no hay nada complicado, lo comprobarás tú mismo. Ahora sentémonos. Necesito hacer algunas llamadas telefónicas en minutos. Cuando Edic ya llamó a Stepan y le preguntó. Llame a Yulia Vitalevna. Los jóvenes ya corrían por los senderos del parque hacia la salida. Edic le aseguró a Viola que todos sus problemas resultaron no ser tan terribles como ella imaginaba y por lo tanto a corto plazo no tendría por qué preocuparse. Al parecer Edic era un muy buen abogado porque manejó minuciosamente los documentos del caso de divorcio de Viola y Sergei. Y aseguró que la próxima reunión se llevaría a cabo en días. En ese momento ya había preparado una pila de algunos certificados y declaraciones, mirando que el juez falló a favor de la autora, incluso con la saliva de Sergei, quien estaba indignado por una decisión tan poco profesional y parcial. No pudo hacer nada al respecto y Viola se convirtió oficialmente en una mujer libre. Su liberación de las ataduras de himen se decidió celebrar en el zoológico en el mismo lugar donde estaba el director Uek. Insistió en que Viola trajera a su hermano con ella y llevó al niño a un sueño profundo con la oportunidad de sostener un cabrito en sus brazos, alimentar con la mano a un mono o acariciar a un pitón tigre. Cusia, que hasta entonces solo reconocía las manos de los sirvientes del terrario, por lo que los tres comieron pizza en la oficina de Edward y fueron a ver los cisnes en el lago. En fin, la fiesta fue un gran éxito, sobre todo teniendo en cuenta que Viola más que una o dos veces capté las amables miradas de Eric hacia ella y debo admitir que le gustaron aún más los milagros que Viola esperaba cuando comenzó a recolectar certificados y características para la próxima reunión de la comisión que
Distribuyó la custodia y pudo fácilmente cómo ayudarla a ella y mata todos sus sueños de raíz o las conexiones de Edward comenzaron. ¿Fue por algo más que ella no sabía? Pero ahora todos los problemas se han resuelto sin demoras burocráticas y, literalmente, instantáneamente, sin demoras, solo caras sonrientes y evaluaciones de alta calidad de aquellos expertos en crianza que hace algún tiempo echaron a Shai de sus puertas cuando se recopiló todo el paquete de documentos y con cuidado colocado en una carpeta transparente, solo quedaba una cuestión sin resolver curiosamente, era el estado civil de Viola, si antes su marido estaba en contra del sistema tutela y esto no le dio la oportunidad de seguir adelante, por lo que ahora nadie de las oficinas de todo tipo volvió a preocuparse por si ella se iría en un futuro próximo y si su nuevo esposo le prohibiría tener la custodia del joven Víctor Viola. Se dio cuenta de que había llegado a un callejón sin salida por enésima vez, por supuesto que era hora de acostumbrarse, pero aún así hizo lo que hacía siempre e incluso marcó el número de Eric varias veces al día. Se hizo muy amiga de Víctor y también se volvió muy cercano a la propia Viola, aunque la niña todavía lo consideraba como un chico y un buen consejero, pero de ninguna manera como un compañero en tu vida. Ayúdame, dijo ahora por teléfono. Estos locos que me acusaron de estar casada me regañan por no estar casada y dicen que de repente estoy casada, así que David Cao, ¿qué debo hacer con ellos? Espérame en media hora en la intersección de Rainbow y Tsvetochnaya, ordenó alegremente Edward por teléfono, encogiéndose de hombros. Viola miró su reloj y descubrió cómo podía llegar a la dirección especificada. Resultó que estaba a minutos caminando hasta allí y había tiempo de sobra. Por lo tanto, la niña se permitió simplemente caminar tranquilamente por la ciudad con placer, mirando los escaparates y descansando el alma. Edward fue tan preciso como un reloj suizo, se bajó del auto y se acercó a Viola, llevando en sus manos un nuevo gran ramo, esta vez de rosas tradicionales, mientras la niña hundía su hermosa nariz en las flores. Disfrutaba del aroma, ella observaba continuamente sus expresiones faciales, sus gestos, la curva de su esculpido cuello y sus suaves movimientos. Finalmente, cuando ambos satisficieron a Eric con Viola y a Viola con flores, él tomó su mano y la condujo a la sala. Cerca hay un edificio alto de hormigón y plexiglas. ¿Hacia dónde nos dirigimos?, preguntó la chica por alguna razón bajando la voz para presentar la solicitud de registro de matrimonio, respondió Edward con calma. No se le ocultó que Viola había ralentizado un pequeña, entonces Eric se detuvo y giró a la niña hacia él, mirándola directamente a los ojos. Viola. Quiero que sepas que nunca he conocido chicas como tú y nunca las conoceré porque quiero que te conviertas en mi esposa. Te prometo que te haré feliz. Y siempre tomaremos en cuenta la tuya y por supuesto no entregaremos a Víctor a ningún lado. Si no estuviéramos en una situación tan mala con la custodia, saldríamos tranquilamente durante un año más o menos para que confíes en mí como yo confío en ti, pero como ese es el caso, te sugiero que te registres ahora y te cases también, y yo, a mi vez, definitivamente informaré a la tutela que estoy lista para criar a Víctor como mi hijo. No será nada difícil para mí, porque es un niño maravilloso. ¿Estás de acuerdo? Viola, la niña, miró a Egle con una larga mirada. Y penetrante, el hombre habló tan bellamente, tan bien, pero mucho más importante es lo que ya ha hecho por ella y Vitia. Y lo que haría intuitivamente. Viola sintió que no tendría por qué desilusionarse con Dick, ni ahora ni más tarde. Era un hombre tranquilo y sereno, ideal para una vida en común. Además, también se encontró pensando repetidamente que amaba a Eric o simplemente se estaba enamorando, pero verlo y sentirlo tomar su mano para ir a las reuniones con él se convirtió en una necesidad vital, una fuente de fortaleza y energía. Entonces la niña asintió y luego, como si temiera que él la malinterpretara, le susurró suavemente a su querida. Sí, los acontecimientos posteriores demostraron que Viola no se equivocó en sus predicciones sobre Yue. El establecimiento de la tutela se desarrolló sin problemas. Elocuente cuando fue necesario, Kirk convenció a todos los miembros del comité de que podía crear un miembro digno de la sociedad. Era solo Viola, por eso el niño le fue entregado por unanimidad y sin dudarlo. Víctor estaba increíblemente feliz porque temía que su hermana cambiara de opinión. Recordaba perfectamente las palabras de Sergei que se le clavaron en el alma. La boda no fue muy pompeyana, pero aún así. Los cálidos y sinceros padres de Irek recibieron muy bien a su nuera y estaban muy felices de que la joven hubiera encontrado la fuerza para criar a su hermano.
Después de la muerte de sus padres, Edith insistió en que Víctor fuera trasladado a uno de los liceos más prestigiosos de la ciudad, que estaba justo al lado de su nuevo apartamento y cuando era niña era conveniente llegar allí. La propia Viola consiguió un trabajo como economista del zoológico, a ella le gustó este trabajo. Y su amado marido casi siempre estaba cerca. Sin embargo, Viola no necesitó trabajar en un lugar nuevo por mucho tiempo después de un tiempo. La joven se fue de baja por maternidad. Edward estaba extremadamente feliz con el nacimiento de su hija y trató de aprovechar cada oportunidad para estar más a menudo en casa con sus hijos y su esposa. Cuando la niña creció, comenzaron a pasar el rato juntos en algún lugar del bosque, en un campo, en cualquier clima, o al menos en el zoológico mismo. Cuando era adolescente, Víctor decidió por su cuenta fundar algún tipo de círculo de jóvenes amantes de la naturaleza en el zoológico y enseñar a niños y niñas cómo cuidar adecuadamente a las aves. Vicky habló mucho con Edith, quien, después de terminar mis estudios y recibir mi título de veterinaria, soñaba con matricularme allí en el futuro para empezar a ejercer ahora. Víctor aceptó abrir una pequeña sucursal de una clínica veterinaria en el zoológico y él mismo ayudó allí a tratar a los animales abandonados de las calles de la ciudad, quienes luego, gracias a los voluntarios, encontrarían un futuro para ellos. Fue a pensar en sus propios pensamientos en el parque y descubrió que allí conocía a la persona más maravillosa, más cariñosa y más maravillosa de la tierra.